Retomamos este curso bíblico dedicado al Evangelio según San Mateo. La presentación es de quien les habla. Pertenezco a la Orden de los Frailes Menores Conventuales. En mi presentación seguiré la estructura y el contenido del reconocido biblista y teólogo italiano Don Claudio Dorio, el Evangelio según San Mateo, online en Bible Claret. Ahí tienen el enlace. La traducción al español y la adaptación es mía. Y hoy vamos a hacer un repaso y una profundización de la estructuración del primer evangelio. Y en segundo lugar, vamos a focalizarnos en los dos primeros capítulos, es decir, en el así llamado Evangelio de la Infancia, dentro del cual vamos a ver su estructuración, la genealogía de Jesús y Jesús como el Emmanuel. Comenzamos entonces repasando la estructura del Evangelio según San Mateo. Ustedes recordarán que los biblistas, los estudiosos, descubrieron que hay una expresión estereotipada que se repite 5 veces. La primera vez en 7:28. Y sucedió que cuando acabó Jesús estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras del primer discurso, el gran discurso. Recuerden que el Evangelio quedó estructurado en 5 grandes discursos. Bien, y gracias a esta expresión estereotipada, es decir, una expresión que se repite de manera idéntica, gracias a esta expresión pudimos descubrir que hay 5 grandes discursos, así lo organizó San Mateo, o la escuela de Mateo para ser más precisos. 7:28 quiere decir que antes, los capítulos anteriores, el 5, el 6 y el 7 también hasta el versículo 28, contenían las palabras de Jesús, un discurso, el primer discurso, que nosotros conocemos con el nombre de discurso evangélico, que comprende los capítulos 5 al 7. La segunda vez que aparece esta expresión estereotipada, y sucedió que cuando acabó Jesús de dar instrucciones, como vemos, aparece en 11:1. Es decir, el capítulo anterior, el capítulo 10, tenía otro discurso. ¿Cuál era este discurso? El discurso apostólico. La tercera vez que aparece la expresión, y sucedió que cuando acabó Jesús estas parábolas, que aparece en 13:51, se refiere a todo el capítulo 13, que fue el discurso parabólico. La cuarta vez que aparece, y sucedió que cuando acabó Jesús estas palabras, aparece en el capítulo 19, versículo 1. Es decir, hace referencia al capítulo anterior, a todo el capítulo anterior, capítulo 18, que se refería al discurso eclesiástico. Y finalmente, la quinta vez que aparece esta expresión, y sucedió que cuando acabó Jesús todas estas palabras, aparece en 26:1, y se refiere al discurso escatológico de los capítulos 24 y 25. Ustedes estarán observando allí que yo subrayé la expresión todas. Y sucedió que cuando acabó Jesús todas estas palabras, es decir, no solo el último discurso, el discurso escatológico, sino también hace referencia a todos los discursos precedentes, al discurso evangélico, discurso apostólico, discurso parabólico, discurso eclesiástico también. Entonces, incluye a todas las palabras que Jesús dirigió. Bien, entonces, vamos ahora al texto que nos ocupa. El Evangelio según Mateo es una antología bien organizada de la predicación apostólica. Dejé de compartir pantalla, ¿sí? Ahí está. Bien. Entonces estaba diciendo, el Evangelio según Mateo es una antología, una recolección bien organizada de la predicación de los apóstoles, de la predicación apostólica.
antología, florilegio, dicen algunos. El colegio de escribas que vivía en Antioquía, tenemos que pensar que no era solo Mateo, sino que después de Mateo se armó toda una escuela, un colegio de escribas que puso por escrito lo que nosotros tenemos hoy como Evangelio de Mateo. El colegio de escribas que vivía en Antioquía, en el norte de la Palestina, hacia los años 80 de nuestra era, es decir, casi 2000 años atrás, sí, más o menos, responsable de esta última redacción, organizó muy bien la gran cantidad de material tradicional que recuperó. Tradicional porque lo recibe de la tradición oral y escrita. Según el esquema del Pentateuco, los 5 libros de la ley, se organizaron 5 grandes discursos de Jesús que constituyen el marco principal, a los cuales acabamos de hacer referencia. 5 grandes discursos de Jesús. Pero entre discurso y discurso hay una parte narrativa, una sección narrativa, en la que el evangelista ha recogido episodios de la vida de Jesús con una intención didáctica. Por lo tanto, cada bloque está compuesto por una parte narrativa y una parte discursiva. Son siempre 5 bloques. Mateo, en clave judía, reinterpretada de manera cristiana, propone la nueva ley de Jesús, los 5 discursos que componen el Pentateuco cristiano. Y ahora voy a volver a compartir pantalla para mostrar entonces esta estructura y estos 5 grandes bloques. Entonces, estructura del Evangelio de Mateo. A la derecha van a tener los capítulos en negro, a la derecha. Entonces tenemos una sección narrativa, una primera sección narrativa que compone los capítulos 3 y 4, acompañada, como ya lo sabemos, de un discurso, de una sección discursiva. En este caso, el discurso evangélico, que ustedes ya habrán leído, esos capítulos 5 al 7, donde está el sermón de la montaña, ¿no es cierto? Donde están las bienaventuranzas. Bueno, ese primer discurso evangélico está precedido de una sección narrativa. Sección narrativa 2 comprende los capítulos 8 al 9, a la cual le sigue una sección discursiva, que nosotros ya conocemos como el discurso apostólico o discurso misionero del capítulo 10. Tercera sección narrativa comprende los capítulos 11 y 12, a la que le sigue otro discurso, en este caso el discurso parabólico, el discurso en forma de parábolas. Hay una colección de parábolas, una antología de parábolas, que Mateo reúne en el capítulo 13 de su obra. Sección narrativa 4, prácticamente del final del capítulo 13 hasta el final del capítulo 17, son varios capítulos, a la cual le sigue un discurso, el discurso eclesiástico, el del capítulo 18, o discurso de la comunidad. Finalmente, la quinta sección narrativa, capítulos 19 al 23, a la que le sigue el discurso escatológico, los capítulos 24 y 25. Perfecto, son cinco bloques, formados cada uno con una sección narrativa y un discurso, y una sección discursiva. El discurso evangélico, el discurso apostólico, el discurso parabólico, el discurso eclesiástico y el discurso escatológico. Este sería como el cuerpo central del Evangelio. Pero, ¿qué es lo que hay antes y después? Es decir, nos faltan los capítulos 1 y 2. Vamos a ver si podemos poner el láser. Ahí está. Nos faltan los capítulos 1 y 2, acá arriba, y acá, ustedes saben que Mateo tiene 28 capítulos, nos faltan los capítulos 26, 27 y 28. Entonces, vamos a colocar, entonces, digamos, la apertura del Evangelio, compuesta por los capítulos 1 y 2, así llamados Evangelio de la infancia. Ahí está, los capítulos 1 y 2, que vamos a ver hoy, comprenden los capítulos 1 y 2 de San Mateo. Después le siguen las otras partes. Fíjense a la izquierda,
A la izquierda ven 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ven que a la izquierda, vamos a utilizar de nuevo el láser. Ven acá a la izquierda tenemos 1, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Nos falta el séptimo, en la séptima parte. La séptima parte está compuesta, como vamos a ver ahora, por los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. A ver si lo podemos ver. Séptima parte, ahí apareció, pasión y resurrección. Entonces, está en negrita a la izquierda las 7 partes, y aquí en el centro, en rojo, están las 5 partes del cuerpo. 5, que nos recuerda entonces al Pentateuco. Por eso podemos decir que es la nueva ley de Moisés, la nueva ley, la ley definitiva, enmarcada entonces con el Evangelio de la infancia, la primera parte, y la séptima parte, los relatos de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Dejo de compartir pantalla y continúo con el relato. Ahí está. Entonces, teníamos que agregar el principio y el final, que era lo que faltaba, a ese bloque de 5. De esta manera podemos decir que el Evangelio de Mateo se compone de 7 grandes partes o bloques. 7, signo de totalidad, de plenitud, porque el 7 en la tradición judía es el número de la semana o días de una fase de la luna. Marca la plenitud. Son 7 partes, 5 centrales, una de apertura y una de cierre. El cierre contiene, por supuesto, la narración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. La apertura, en los 2 primeros capítulos, contiene la así llamada historia de la infancia. Es una introducción teológica al Evangelio. Más que una historia, es una narración del Evangelio, del así llamado Evangelio de la infancia, en la que vamos a entrar ahora. Esta segunda parte, entonces, ya de mi presentación, voy a concentrarme en los capítulos 1 y 2. Repito, solamente los capítulos 1 y 2, así llamados Evangelio de la infancia. Mateo, en este caso, trabajó con su propia tradición. De hecho, el contenido de los 2 primeros capítulos de Mateo es exclusivo del primer evangelista. No se encuentran en los demás. Marcos y Juan no narran la infancia de Jesús. Y Lucas la narra, pero de otra manera, con otros episodios. Solo los nombres de las personas y de las ciudades se corresponden. De modo que el escenario narrativo de la infancia de Jesús es propio de Mateo. El escenario narrativo de la infancia de Jesús es propio de Mateo. Y lo mismo sucede con Lucas. Significa que estas narraciones no eran parte de una tradición común, sino que fueron el resultado de una reelaboración teológica particular, la escuela de los escribas de Mateo, sobre la base del estudio de las Escrituras, ha reelaborado una síntesis como preámbulo a todo el Evangelio. Quieren decir que desde el comienzo ya se veía a dónde iba a terminar. Desde el comienzo, en la experiencia histórica de Jesús, estaban dadas las señales de lo que sería el cumplimiento de su obra. Bien, seguimos dentro de este capítulo, de estos 2 primeros capítulos, capítulos 1 y 2 de Mateo. Y vamos ahora a la estructuración del así llamado Evangelio de la infancia. La narración de la infancia en Mateo se estructura en torno a 5 citas bíblicas. Insisto en el número porque no es casual. Primeramente, construyeron un marco referencial con estas 5 referencias bíblicas. La primera tomada de Isaías 7:14. Miren, la joven está embarazada y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel. La segunda cita corresponde al profeta Miqueas. Y tú, Belén, pequeña entre las aldeas de Judá, de ti sacaré al que ha de ser jefe de Israel. La tercera cita del profeta Oseas
al comienzo del capítulo 11, dice: desde Egipto llamé a mi hijo. La cuarta corresponde al profeta Jeremías, en el libro de la consolación. Escuchen, en Ramá, se oyen lamentos y llanto amargo. Es Raquel que llora inconsolable a sus hijos que ya no están, que ya no viven. La quinta es la cita de una profecía, aunque no cite literalmente un profeta en particular, sino a los profetas en general. Será llamado Nazareno. Esta expresión no se encuentra en ningún texto profético, sino que muy probablemente alude a un concepto hebreo, netzer, que significa brote. Será llamado Nazareno porque es el brote profético de la raíz de Jesé, prometido por diferentes tradiciones proféticas. Entonces la palabra que Isaías usa para brote es netzer, una metáfora de la agricultura que en tiempos de Mateo se entendía como una referencia a la venida del Mesías. Por lo tanto, la escuela de Mateo partió de algunos textos bíblicos, de algunas imágenes proféticas de tipo mesiánico. Ha elegido 5, siempre por alusión a la ley, y alrededor de estas 5 frases ha construido los episodios de la infancia, repito, dentro de los capítulos 1 y 2 de Mateo, para mostrar cómo en Jesús se da el cumplimiento de las Escrituras. El estribillo habitual es el siguiente: esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. Lo encontramos en 1:22 y en el capítulo 2, versículos 5, 15, 17 y 23. Existe, por lo tanto, un subrayado del cumplimiento. En la vida de Jesús se cumple la promesa expresada por los profetas, en particular cuando se cita a Oseas capítulo 11. De Egipto llamé a mi hijo. Se nos da a entender una idea importante. Cuando el profeta alude a su hijo, piensa en Israel. En el texto de Mateo, el hijo es Jesús. De Egipto llamé a mi hijo se refiere al Señor Dios de Israel, evoca el Éxodo. Quiere decir, de Egipto saqué al pueblo de Israel, que es para mí como un hijo. En la aplicación de Mateo, aludiendo a la huida de Egipto, el significado del texto se convierte en: Dios Padre hizo regresar a su Hijo, Jesús, de la condición de exiliado, por lo cual la Sagrada Familia tiene que hacer un nuevo éxodo, saliendo de Egipto para volver a la tierra prometida. Entonces, la relación es entre Israel y Jesús. Este es un principio importantísimo de la teología de Mateo. Jesús es el verdadero Israel. El hombre Jesús es la plenitud del pueblo. Inserto en el pueblo representa las verdaderas cualidades del pueblo de Israel. Es el verdadero Israel, es el resto santo, es el Hijo de Dios en sentido pleno y fuerte. Jesús vive lo que vivió Israel. No solo Jesús cumple las promesas hechas a Israel. Jesús es el Israel fiel, es el que responde al Padre como le place a Dios. Es el cumplimiento de la alianza. En Jesús se cumple el proyecto de Dios. Dios cumple la promesa porque Jesús, verdadero Israel, mantiene su fidelidad. Y ahora vamos a pasar a la genealogía que encontramos en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo. El libro de Mateo comienza con una expresión digna de mención. En castellano es traducido como genealogía, pero en griego hay una palabra mejor. Dice biblos geneseos, que significa libro del Génesis. Precisamente Génesis, como el título del primer libro de la Biblia. El editor o el narrador el que elaboró la redacción final
comienza deliberadamente su texto con la expresión libro del Génesis. Parece ser el título inicial. Génesis de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y de hecho, este libro del Génesis es una síntesis del Antiguo Testamento. Hablamos de genealogía en el sentido de que se hace mención de los nombres de los antepasados de Jesús. Y con un esquema narrativo bastante común en el Antiguo Testamento, recorre 42 nombres, desde Abraham hasta José, revisando 2000 años de la historia de Israel. De padre a hijo, de generación en generación, su misericordia permanece fiel. Prometió a Abraham, prometió a David, prometió al pueblo exiliado en Babilonia, lo hizo regresar. Y en la plenitud del tiempo, la promesa se cumplió. El libro de la Génesis de Jesucristo, que abre el Evangelio según Mateo, es una síntesis de la historia bíblica hecha simplemente a través de los nombres de padres e hijos, de generaciones que manifiestan el poder de la bendición de Dios. En medio de todos los nombres de hombres, aparecen 4 nombres de mujeres. No están puestos al azar. Mateo omite los nombres de las grandes madres de Israel, Sara, Rebeca, Raquel, Lía, y en su lugar nombra a personas extranjeras. Comienza por nombrar a Tamar, una cananea. Luego nombra a Rahab, la prostituta de Jericó, también ella cananea. Luego a Obed, mujer santa, pero moabita, extranjera, perteneciente a un pueblo odiado. Finalmente, la que fue mujer de Urías, Betsabé, responsable del adulterio de David. 4 mujeres extranjeras caracterizadas por una situación irregular o pecaminosa. ¿Por qué nombrar a estas mujeres en la genealogía? Para mostrar la apertura universal. Ya en las raíces genealógicas de Jesús estaba la apertura. Si en la tradición judía la pertenencia al pueblo es dada por la madre, por la mujer, y si en la familia de Jesús había mujeres extranjeras, significa que los extranjeros, de alguna manera, ya estaban como en casa en el Antiguo Testamento. Y la apertura final del Evangelio, ¿se acuerdan ustedes cuando al final el resucitado dice, habla de hacer discípulos a todos los pueblos? No es una invención nueva y gratuita, sino la consecuencia lógica de lo que fue en el pasado, de lo que era la raíz, la intención antigua, primitiva de Dios. Las cosas viejas, las cosas nuevas, del único patrimonio de este jefe de familia, que es el escriba de Mateo, son precisamente las promesas que se cumplen en Jesús. Además, 4 es un número cósmico. Las 4 partes del mundo, los 4 puntos cardinales. 4 mujeres extranjeras hacen referencia a toda la tierra, a toda la humanidad. Pero al final nombra a la 5ª mujer, María. Después de haber repetido por 42 veces el mismo cliché literario, ahora a un cierto punto cambia. Leemos hacia el final de la genealogía. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar engendró a Matán, Matán engendró a Jacob, Jacob engendró a José. La lógica debería continuar. José engendró a Jesús. Y así acabaría normalmente. Pero no acaba así, no termina de esta manera. José es presentado como el esposo de María, de la que nació Jesús llamado el Mesías. Tampoco dice José, esposo de María, que engendró a Jesús, sino enfatiza que de María nació Jesús. En los casos de las otras mujeres, la fórmula era Judá engendró de Tamar a Fares, Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed. Entonces, la forma normal debería haber sido José engendró de María a Jesús. En su lugar, deliberadamente, después de una fuerte insistencia en una fórmula idéntica,
el narrador cambia al final. Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado el Mesías. El hombre Jesús reconocido con la función de Mesías. Todas estas generaciones son 14 más 14 más 14. ¿Por qué lo resalta? Es un estilo particular típico de la cultura judía, un poco difícil de entender para nosotros. 14 es el número de David, porque en hebreo, así como en griego y en latín, no hay signos para indicar a los números, sino que las letras del alfabeto se usaban y se usan como un signo numérico. Así, por ejemplo, la Aleph, primera letra del alfabeto hebreo, equivale a 1. Y Bet es la segunda letra y equivale a 2. En hebreo solo se escriben las consonantes. Las letras del alfabeto son todas consonantes. No como en nosotros, como nuestro alfabeto que tiene consonantes y vocales. El nombre de David entonces se compone de 3 consonantes, D, B, D. Y en el alfabeto hebreo la D equivale a 4, la B equivale a 6 y la otra D nuevamente al 4. Sumando 4 más 6 más 4 tenemos 14. Y la forma común de hablar de los escribas, en la forma común que ellos tenían para hablar, el 14 es el número de David. El nombre de David equivale a 14. El evangelista Mateo elabora esta genealogía con 3 grupos de 14. El hijo de David, el heredero de las promesas, el Mesías es un David más David más David. Es un subrayado del cumplimiento, de plenitud. Son 14 por 3. Es la plenitud de la promesa hecha a David y a sus descendientes. Por otra parte, la narración de la historia de la narración, digamos, de la historia del nacimiento de Jesús, presenta el problema de José y la concepción virginal de Jesús. Mateo narra la visión nocturna en un sueño. Un ángel del Señor le dice a José que no tenga miedo de confiar en María, porque lo que fue engendrado en ella viene del Espíritu Santo. No es el resultado de un adulterio, como uno podría lógicamente imaginar, sino una intervención creativa del Espíritu de Dios. José confía en Dios. Está frente a una revelación de Dios. Dios le explica el significado de lo que está sucediendo. Le da un encargo y José lo acepta, se fía, se levanta y hace como el ángel le indica. Se lleva consigo a María, su esposa. Bien. Seguimos en los primeros capítulos, en el Evangelio de la Infancia, capítulos 1 y 2, y seguimos ahora en el capítulo 1. El título de esta parte de mi presentación es Jesús es el Emanuel. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta. Aquí comienza la primera gran referencia, donde aparece el término Emanuel. En el pasaje de Isaías 7:14 se resalta el nombre de Emanuel como hijo de una joven doncella. En el Evangelio de Mateo no dice doncella, sino virgen. La virgen concebirá y dará a luz un hijo, al que se le pondrá por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Immanuel, Él es Dios, con Manu, nosotros, con nosotros Dios, Dios con nosotros. Ya que Mateo habla en un ambiente griego, el evangelista lo traduce al griego. Es decir, ¿qué es lo que traduce? Traduce la expresión joven doncella, que en hebreo se decía alma, lo traduce al griego, pero no como joven, sino como virgen. Es ya una reinterpretación esta traducción. Emanuel es un nombre simbólico acuñado por Isaías con un significado particular. De hecho, ese niño no se llamará, en referencia a Jesús, no, ese niño no se llamará Emanuel, se llamará Jesús.
pero, citando al profeta Isaías, este Jesús es Dios con nosotros. Esto se entenderá al final, cuando terminemos de leer todo el Evangelio. La última palabra del Cristo resucitado al final del Evangelio de Mateo es precisamente esta: yo soy, que es el nombre de Dios, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. 28-20, es el último versículo del último capítulo, 28-20. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Emmanuel, que aparece al principio, como estamos viendo en el capítulo 1, el Dios con nosotros, es Jesús en persona. Es Dios hecho hombre, realmente presente en su comunidad, que es la iglesia, todos los días hasta el fin de los tiempos. No se trata de forzar el texto bíblico de Isaías para hacerle decir lo que no dice. Alguien señaló que la virginidad de María, la concepción virginal, es un invento para acomodar las escrituras. Imposible, porque este versículo de Isaías no se leía en la tradición judía como mesiánico, es decir, en la comunidad judía de aquella época no esperaban que el Mesías naciera de una virgen, y por lo tanto no había razón para decir que Jesús nació de una virgen, para que se aceptaran las interpretaciones correctas de las Escrituras. No. Fue el hecho extraordinario del nacimiento de Jesús lo que iluminó la interpretación bíblica. Es el hecho histórico de la concepción virginal el que aclaró el concepto de Isaías. Por lo tanto, el texto cristiano relee e interpreta la antigua profecía encontrándole un nuevo sentido y mostrando la relación plena de cumplimiento. Jesús, verdadero Israel, cumple las promesas a Abraham, a David y a sus descendientes. El Evangelio de la Infancia, según Mateo, presenta los antecedentes de la gran obra de Jesús de Nazaret. Muestra cómo las raíces de su existencia predicen los frutos que su obra mesiánica traerá. La escuela de escribas, que llamamos Escuela de Mateo, el grupo que elabora la redacción final de este texto, lo hace de acuerdo con la tradición apostólica de los apóstoles, ¿no?, sobre el nacimiento de Jesús, incluyendo 5 citas claves de los profetas, para anunciar que Jesús es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Los estudiosos de la Biblia hablan de una gran inclusión, esto es, de una cita que abarca todo el texto. Dijimos, lo encontramos en el primer capítulo, lo encontramos, lo volvemos a encontrar, esta presencia del Dios con nosotros, en el último capítulo, en el último versículo. Esto se llama técnicamente inclusión. Por eso los estudiosos hablan de una gran inclusión. Al principio se anuncia que a ese niño que nacerá de María, José le dará el nombre de Jesús, pero para que se cumpla lo que dice el profeta, se le llamará Emmanuel. Mateo explica que este nombre significa Dios con nosotros, pero esto se comprende al final recién, en las palabras del Cristo resucitado: yo estaré con ustedes. Este es el Emmanuel, Jesús Dios, que está con nosotros, con la comunidad cristiana, todos los días hasta el fin del mundo. A esto se le llama inclusión. Jesús es el Emmanuel al principio y al final del Evangelio. Hay un elemento que enmarca todo el texto y resalta el tema cristológico y su relación con la iglesia. Jesús es Dios con nosotros porque la iglesia es la comunidad con la que el Señor resucitado se identifica. En el centro del Evangelio, ¿se acuerdan el discurso eclesiástico, el discurso eclesial del capítulo 18? Allí nosotros vamos a encontrar otro dicho importante que tiene que ver con este tema y que completa el terceto con los 2 que se ubican en los extremos, al comienzo y al final. ¿Qué dice Mateo 18:20? Allí donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos.
Aquí está el Emmanuel nuevamente manifestándose como yo estoy, yo soy, que es el nombre de Dios, en medio de ustedes, en medio de dos o tres que se reúnan en el nombre de Jesús. Por lo tanto, la reunión en el nombre de Jesús no es simplemente una reunión en la parroquia, es el hecho de que en las personas que están unidas en relación con Jesús y reconciliadas entre ellas, se hace presente auténtica y realmente el Señor resucitado. Desde el principio, entonces, entendemos el significado del evento, de todo el acontecimiento. El cumplimiento final arroja luz a toda la historia de Jesús. La primera y la séptima parte del Evangelio sirven para aclarar el bloque central dividido en 5 partes. Fin de la presentación.